La fecha es el 29 de agosto de 2025. Viajamos a un lugar donde el paisaje aún susurra historias de una tragedia reciente. Esto es Oencia, un pequeño rincón de León, enclavado en el corazón del Bierzo. No hace mucho, esta tierra era un vibrante tapiz verde, un santuario de árboles centenarios y vida. Pero entonces llegaron las llamas. Un fuego voraz, un infierno de proporciones casi bíblicas, barrió estos valles, consumiendo todo a su paso. Dejó atrás un panorama fantasmal, un lienzo crudo de negro y gris. El aire, una vez lleno del aroma a pino y tierra húmeda, ahora lleva el tenue y persistente olor a humo y pérdida. Un profundo silencio ha caído sobre las colinas quemadas, un silencio que se siente pesado, expectante. Las cicatrices en la tierra son profundas, pero las cicatrices en las almas de las personas que viven aquí son aún más profundas. Observaron, indefensos, cómo su patrimonio natural se convertía en cenizas. Miles de hectáreas, un tesoro ecológico incalculable, desaparecieron en cuestión de días. El recuerdo es un fantasma que camina entre ellos, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Miran los esqueletos ennegrecidos de árboles que una vez se alzaron orgullosos y ven un reflejo de su propia pena. Lo que sucedió aquí fue más que un desastre natural. Se sintió como un presagio, una oscura premonición de lo que estaba por venir. La comunidad quedó tambaleándose, tratando de darle sentido a la devastación y preguntándose cómo podrían empezar a reconstruir desde una ruina tan profunda. Pero a medida que las brasas se enfriaban, algo más comenzó a agitarse en las sombras. Comenzó como un rumor, una conversación en voz baja en las tabernas locales, una extraña sensación de inquietud. La gente notó vehículos desconocidos en los caminos polvorientos, hombres de traje estudiando mapas de los territorios quemados. Parecía que mientras los residentes lloraban sus bosques perdidos, otros veían algo diferente en el paisaje ennegrecido. No veían una tragedia, veían una oportunidad. La desolación dejada por el fuego había creado un vacío, y como sabemos, la naturaleza y la ambición humana aborrece el vacío. Una premonición inquietante comenzó a extenderse por la pequeña comunidad, la sensación de que el fuego no era el final de su historia, sino un oscuro y ominoso comienzo. ¿Fue todo solo un terrible accidente? ¿Un cruel giro del destino? ¿O había una mano oculta en juego, un diseño detrás del caos? Estas son las preguntas que flotan en el aire, tan densas y sofocantes como el humo que una vez asfixió estos valles. La historia oficial habla de condiciones secas y chispas desafortunadas. Pero en lugares como Oencia, donde las creencias antiguas se entrelazan con la vida moderna, la gente sabe que algunas coincidencias son demasiado perfectas, demasiado convenientes para ser mera casualidad. Sienten una presencia, una fuerza invisible moviendo piezas en un tablero que es mucho más grande que su pequeño pueblo. Sienten que el fuego no fue el acto final, sino simplemente el preludio de un drama aún más inquietante, a punto de desarrollarse. Y entonces, la noticia se dio a conocer. No llegó como un susurro, sino como un decreto oficial, un documento frío y duro sellado con el sello del gobierno regional de Castilla y León. El anuncio confirmó los miedos más profundos de la población local. Se había concedido permiso para una operación minera masiva. Una empresa privada estaba ahora autorizada a extraer la asombrosa cantidad de 342.000 toneladas de cuarcita del corazón mismo del área devastada. El proyecto sería una cantera a cielo abierto, una herida abierta para ser tallada directamente en la ladera de la montaña arrasada por el fuego. La misma tierra que todavía lamentaba sus árboles perdidos, ahora sería sometida al implacable mordisco de la maquinaria y los explosivos. La coincidencia era demasiado marcada, demasiado chocante para ignorarla. Los planes se expusieron con una precisión escalofriante. El proyecto implicaría inmensas operaciones de movimiento de tierras, alterando fundamental y permanentemente la geografía de la región. El silencio del valle sería destrozado por el rugido constante de los motores y las explosiones percusivas de la dinamita. La empresa despojaría la tierra quemada,
cavando profundamente para llegar a la preciosa piedra que se encontraba debajo. Se presentó como un paso necesario, una forma de progreso. Pero para aquellos que llamaban a este lugar su hogar, se sentía como una profanación. Era como si un cirujano, en lugar de curar una herida, hubiera decidido amputar la extremidad por completo. La tierra, ya marcada por el fuego, ahora sería desfigurada deliberadamente para obtener ganancias. La elección de la ubicación fue, por decirlo menos, sospechosa. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? La cuarcita se encuentra debajo de miles de hectáreas en toda la región, gran parte de ella no quemada recientemente. Sin embargo, el sitio elegido fue precisamente el que quedó al descubierto por las llamas. ¿Fue porque el fuego había despejado convenientemente el camino, eliminando el obstáculo de un bosque próspero? Los árboles, que antes habrían sido guardianes naturales de la montaña, habían desaparecido. Su ausencia hizo que la tierra fuera más barata de acceder, más fácil de explotar. El proceso de aprobación, que podría haber enfrentado importantes obstáculos ambientales en un bosque sano, pareció deslizarse con una velocidad inquietante a raíz del desastre. Fue una secuencia de eventos que parecía casi guionizada. El gobierno presentó el proyecto como un faro de esperanza. Hablaron de revitalización y estímulo económico para una región que lucha contra la despoblación. Defendieron su decisión afirmando que se habían cumplido todos los requisitos legales, que se había marcado cada casilla. La cantera, argumentaron, traería empleos e inyectaría vida en un área que la necesitaba desesperadamente. Era una narrativa de desarrollo, una promesa de un futuro construido sobre la extracción de recursos. Pero la narrativa sonó hueca para muchos. Para ellos, sonaba menos como una promesa de prosperidad y más como un epitafio para su valle, un capítulo final escrito no con tinta, sino con la fría y dura lógica de la extracción industrial. El anuncio oficial no trajo tranquilidad, encendió un fuego de otra índole. Los susurros de inquietud en Oencia rápidamente se convirtieron en un coro de indignación y miedo. Los residentes locales, que apenas habían empezado a procesar su dolor, ahora se enfrentaban a una nueva y más tangible amenaza. Veían la cantera no como una fuente de empleo, sino como el último clavo en el ataúd para su medio ambiente y su forma de vida. La sola idea de maquinaria pesada abriendo el frágil suelo quemado parecía una broma cruel. Se organizaron, protestaron, y sus voces, llenas de una mezcla de ira y desesperación, comenzaron a resonar mucho más allá de los confines de su pequeño valle. Ya no eran solo víctimas de un incendio, ahora eran defensores de lo poco que quedaba. Los grupos ecologistas se unieron rápidamente a la causa, aportando su experiencia y amplificando las preocupaciones de la comunidad. Señalaron la pura locura de autorizar una mina a cielo abierto en un área tan ecológicamente frágil. Los riesgos eran enormes e innegables. La remoción de la capa superior del suelo y la vegetación, incluso los restos quemados, aumentaría drásticamente el riesgo de erosión y deslizamientos de tierra, especialmente en las empinadas laderas de las montañas. El polvo fino de la cantera, un subproducto constante de la extracción de cuarcita, se asentaría sobre todo, contaminando el aire y amenazando la salud tanto de las personas como del ecosistema en recuperación. Pintaron un panorama sombrío de un futuro donde la tierra, incapaz de sanar, simplemente se desvanecería. Además, el espectro de la contaminación del agua se cernía. La proximidad del proyecto a los cursos de agua locales era un importante punto de contención. Los ambientalistas advirtieron que la escorrentía de la mina, que podría transportar sedimentos y minerales dañinos, podría envenenar los arroyos y ríos que son la savia de la región. Estas aguas son cruciales para la agricultura, para la vida silvestre local y para las comunidades río abajo. La idea de que este recurso prístino fuera amenazado por la actividad industrial era impensable. La promesa de unas pocas docenas de empleos parecía una miseria a cambio de la posible contaminación de toda una cuenca. El intercambio se sentía desequilibrado, imprudente y profundamente injusto para quienes dependían de la salud de la tierra. El aumento del tráfico era otra fuente de temor.
La visión de un desfile interminable de camiones pesados retumbando por las tranquilas carreteras de su pueblo, 7 días a la semana, era una pesadilla. Estos caminos estrechos y rurales nunca fueron diseñados para soportar un tráfico industrial tan intenso. El ruido, la contaminación y el peligro para la seguridad pública cambiarían fundamentalmente el carácter de Oentzia, transformándolo de un tranquilo enclave rural en un corredor industrial. Los residentes y activistas hicieron una pregunta simple. ¿Era esta la vida que el gobierno había prometido? ¿Una vida de polvo, ruido y peligro constante? Para ellos, la respuesta fue un rotundo no. Esto no era desarrollo, era destrucción disfrazada de progreso. Frente a la creciente oposición, el gobierno de Castilla y León se mantuvo firme. Su postura oficial permaneció inalterada, una fortaleza de certeza burocrática. Insistieron en que el proyecto era totalmente legal, habiendo superado todas las evaluaciones de impacto ambiental necesarias. Presentaron la cantera como una herramienta vital para combatir una de las plagas más persistentes de la región, la despoblación. En su narrativa, la mina era un salvavidas, una promesa de empleo estable, que mantendría a las familias en la zona y atraería a nuevos residentes. Era, afirmaron, un uso responsable de los recursos naturales para generar riqueza y asegurar un futuro para el Bierzo. El gobierno hablaba un lenguaje de números y regulaciones, una lógica fría y distante que chocaba con la emoción cruda de la gente sobre el terreno. Pero para los escépticos, y su número crecía, esta explicación oficial parecía endeble, casi transparente. La pregunta central y recurrente seguía siendo el momento. ¿Por qué se concedió la aprobación tan rápidamente después de los incendios? ¿Fue realmente solo una coincidencia que un infierno devastador despejara el camino para una lucrativa operación minera? ¿O fueron las llamas un primer paso conveniente, quizás incluso deliberado, en un plan mucho más grande? La palabra conspiración es pesada, pero se susurraba con creciente frecuencia. La secuencia de eventos era demasiado perfecta, demasiado beneficiosa para la empresa minera, como para ser descartada como una simple desgracia. Se sentía como ver un truco de magia donde sabes que te han engañado, incluso si no puedes ver el juego de manos. El misterio se profundiza cuando se consideran las fuerzas en juego. Estamos hablando de vastas sumas de dinero y poderosos intereses corporativos. Es tan descabellado imaginar que el trágico incendio sirvió para un propósito oculto, que la destrucción de un bosque no fue vista como una pérdida, sino como un coste de hacer negocios. Estos son pensamientos incómodos, pero en un mundo donde el beneficio a menudo supera la conservación, son preguntas que deben hacerse. El destino de Oentzia se ha convertido en un campo de batalla para dos visiones del mundo opuestas, una que ve la tierra como un hogar sagrado que debe protegerse, y otra que la ve como una mercancía que debe explotarse. Las colinas carbonizadas permanecen como testigos silenciosos de este conflicto, y así nos quedamos en un estado de profunda incertidumbre. Por un lado, tenemos la historia oficial de legalidad, desarrollo y necesidad económica. Por otro, tenemos el miedo arraigado de una comunidad y una serie de coincidencias tan inquietantes que desafían una explicación sencilla. ¿Es esto un esfuerzo genuino para devolver la vida a una región moribunda, o es una explotación cínica de una tragedia? ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva prosperidad, o la muerte final y agonizante de un paisaje? La verdad, como suele ocurrir en estos asuntos, permanece oculta en algún lugar entre las cenizas del pasado y las inciertas promesas del futuro. El misterio de Oentzia está lejos de terminar.